Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. El día de hoy estoy con la doctora Angélica Pérez. Muchísimas gracias, Angélica, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Hola, hola. Hoy quiero platicar acerca de un tema que, según yo, no es como tan sonado, o al menos es algo que apenas está empezando a sonar, que es el tema de la nutrición en temas de enfermedades inmunes. Y bueno, hace rato estaba apenas aprendiendo este término de la inmunonutrición y quiero que nos expliques qué es y de qué se trata todo esto y cómo nos puede ayudar a sentirnos mejor. Perfecto, pues primero muchas gracias por darme un espacio. Em, es una tarea muy interesante y muy importante la que estás haciendo de transmitir este conocimiento a todos los pacientes y a todas las personas, porque como bien lo has dicho, muchas veces la nutrición es algo que dejamos, inclusive los médicos, de lado y queremos dar siempre una medicina o inclusive los pacientes queremos recibir una medicina sin tener que estar complicándonos en qué debemos comer y qué no. Pero Ujú. como dice Hipócrates, que es el padre de la medicina moderna, él nos ha dicho siempre que tu comida sea tu alimento y tu alimento la medicina. Lo importante en esta frase es que tenemos que cuidar que nuestra alimentación, que nuestra comida que estamos haciendo es realmente la medicina que le estamos dando a nuestro cuerpo para mantenerlo saludable. Y es que la verdad, Angélica, a mí se me hace ahorita increíble que se esté hablando de esto y sobre todo tú siendo doctora, porque yo me acuerdo que antes preguntabas de que, oye, bueno, alguna restricción en mi dieta o algo que pueda comer que me pueda ayudar con mi diagnóstico y la mayoría de los doctores decían, no, no, no tiene nada que ver la comida. Sabes que eso es algo que todavía pasa desafortunadamente, porque a pesar de estar nosotros estudiando 7 años medicina, jamás tuvimos una clase que se llame nutrición. O sea, la nutrición estaba cerca de la facultad, pero es otra carrera independientemente. Y fue hasta que yo me enfrenté con mi diagnóstico hace 17 años de esclerosis múltiple, que realmente me puse a indagar realmente qué tan importante es la nutrición para todas las enfermedades autoinmunes. Para ese entonces yo ya tenía mi consultorio y estaba de la mano con una nutrióloga, con una psicóloga, o sea, yo tenía como un equipo multidisciplinario para ver pacientes, pero desafortunadamente lo que llega a la consulta cuando ves nutrición es pues personas que quieren adelgazar para verse más bonitas, pero no precisamente para cuidar su salud desde el punto de vista nutricional. Ujú. Entonces, mi primer paciente, y te lo cuento, mi primer paciente después de que yo hice mi diplomado en nutrición y enfermedades metabólicas fue mi papá. Y mi papá, em, pues como todos los señores de una edad ya grande, pues ya sabes, tenía diabetes, hipertensión, colesterol alto, un montón, había sido operado de su corazón y cuando ya puse mi consultorio formal así de nutrición y le dije, bueno, papá, pero quiero que tú seas mi primer paciente. De estar tan complicado él tomando medicinas para diabetes, para hipertensión, para anticoagulantes, para los lípidos, un montón de medicinas. Después de seguir una dieta al pie de la letra, porque él fue muy cuidadoso al seguirla, y yo tuve que ser muy cuidadosa al controlar sus medicamentos para poder bajarlos, todos los medicamentos. En 3 meses, el único medicamento que le quedó es el anticoagulante, que, pues, ese no se podía quitar, pero sus exámenes de laboratorio eran de un muchacho como de 25 años. Entonces, yo dije: "Guau, cómo realmente cuando uno quiere poner atención en lo que está comiendo, es realmente el secreto para mantenerse saludable". Después de un año de yo ya tener mi consultorio en este punto de vista de nutrición y viendo que funcionaba muy bien, llega a mi vida el diagnóstico de esclerosis múltiple y es ahí cuando yo realmente ya hago algo, el cambio de solamente ver pacientes para bajar de peso, para verse bonitas, hacia realmente cuidar un diagnóstico desde el punto de vista de algo que hacemos todos los días, que es comer. Y me di cuenta que nosotros, la mayoría de los pacientes, pues somos personas inteligentes, o sea, no somos personas que dijeras tú, bueno, es que no sé, todos sabemos, todos estamos, la información nos llega. El problema por el que no hacemos buenas elecciones a la hora de decidir qué ponemos en nuestro plato es primero porque no le damos la importancia que tiene, porque pensamos que no importa si como las papas, las hamburguesas, los tacos que me encuentran en el camino,
Al final mi cuerpo pues sigue subsistiendo, pero tenemos mala información. Todos estos comerciales que llegan en el periódico, en la tele, en el radio, toda esta información que nos llega es información que nosotros vamos creando como verdadera. Mm. Y entonces, al tener mala información, tomamos malas decisiones. Y entonces pensamos que está bien comer a deshoras, comer cualquier cosa que se te atraviese en el camino, y ya cuando tenemos hambre y cuando ya es tan tarde, pues la verdad, pues nadie se resiste a lo primero que esté ahí. Entonces, es eso, es justo entender que nuestra comida se tiene que convertir en nuestra medicina y ¿Cómo es que que esa está ligado? O sea, porque creo que todos tenemos esta noción, pero no entendemos el cómo está ligada la comida que te estás llevando a la boca a una enfermedad autoinmune, como por ejemplo tu diagnóstico, que es la esclerosis múltiple. pues mira, hay una especialidad ya dentro de la gama de estudios de la medicina que se llama inmunonutrición. Ujú. Y esta ya se encarga de investigar cómo lo que comemos en nuestro cuerpo tiene un impacto a nivel inmunológico. Hay alimentos ya que se demostraron que tienen efectos inflamatorios y hay alimentos que tienen efectos antiinflamatorios. Todas las enfermedades autoinmunes tienen, y todas las enfermedades en general que no sean infecciosas, tienen un componente de inflamación muy grande. Ok, Empezamos con una inflamación que se llama subclínica, o sea, que no la notamos, pero a veces los pacientes sí nos damos cuenta cuando empiezas a decir, oye, ¿sabes qué? Me siento distendida, me siento hinchada, tengo más dolores de cabeza de lo normal, o sea, algo sé que no está bien con mi cuerpo. Todo eso es nuestro cuerpo diciendo, hay inflamación excesiva en tu cuerpo. ok. Si aún a esto tú le das una mala alimentación, donde, por ejemplo, consumimos muchísimo omega 6 que está presente en todos los aceites vegetales, eso produce inflamación en nuestro cuerpo. En cambio, hay algunos alimentos, como por ejemplo la vitamina D y el omega 3, que son inmunomoduladores. Ok. Entonces, el omega 3, que es el aceite de bacalao o la emulsión de Scott que nos daba la abuelita, Ujú. al final se descompone igual en nuestro cuerpo y se va así haciendo, fraccionando, hasta que queda en componentes que nos ayudan a cada célula de nuestro cuerpo a disminuir la inflamación. Ok. ¿Cuál es el otro que dijiste? Omega 3 y cuál, perdón? Vitamina D. Fíjate que Vitamina. la vitamina D, hace 15 años que empecé yo a leer sobre todos los estudios que hay publicados, decían apenas como que, bueno, hay que hacer más estudios, hay que investigar más, se ve que esta es una vitamina que realmente es muy importante para la salud, está relacionada no solo con enfermedades autoinmunes, está relacionada también con hipertensión, con diabetes, con cáncer, o sea, porque cada una de nuestras células en todo nuestro cuerpo tiene un receptor para vitamina D, o sea, tenemos que tener un buen nivel de vitamina D para poder entonces funcionar adecuadamente. Sin embargo, yo que viví en Monterrey y que el calor está terrible y que parecemos lagartijas, pues no salía al sol. Y aunque vivía en Monterrey, y aunque podía caminar y llevaba a mis niños a la escuela, siempre buscaba la sombra, siempre buscábamos estar adentro de la casa cuando hace mucha calor y está en el clima, porque el calor a las personas que tienen una enfermedad autoinmune nos agota, nos roba toda la energía. Entonces siempre buscamos estar en un lugar fresco. Y al estar en un lugar fresco, pues evitamos que nos dé la luz directa del sol a nuestro cuerpo. Entonces la vitamina D es la vitamina que viene del sol, que se produce cuando nuestra piel está en contacto con el sol. Los baños que les dábamos a los bebés chiquitos de sol en la mañana, antes de las 10 de la mañana, 15 minutos, los tenemos que seguir tomando. Son importantes para nuestro cuerpo. Claro, ahorita que traemos esta fobia al sol, a mí me toca mucho verlo acá en el tema de la belleza, de cómo en realidad tenemos una fobia al sol, cuando la falta de sol también nos puede traer temas súper serios como esto de la inflamación, depresión y otras cosas, ¿no? ¿Cuáles serían otros alimentos antiinflamatorios que podríamos estar tomando todos los días? Bueno, a mí me encanta que siempre tengamos presentes frutas y verduras.
porque son las frutas y las verduras las que contienen antioxidantes, porque son las frutas y verduras las que tienen todas las vitaminas que necesita nuestro cuerpo. Pero muchas veces como que se nos olvida que realmente es en las frutas y las verduras donde están todos esos elementos y decimos, no, es que hay que abrir el cajón y sacar mi botecito de vitamina C, mi botecito de vitamina... Es muy importante que si aseguramos tener una buena nutrición, ¿no? O sea, que nuestro plato esté lleno de frutas y verduras y una fuente de proteína, realmente estamos, por decir ya, del otro lado. Siempre y cuando tengamos frutas y verduras en nuestro plato en una manera abundante. Lo que yo les recomiendo a los pacientes que eviten el gluten, o sea, todas las harinas, porque eso son sumamente inflamatorias. Harinas de trigo. Ujú. Los lácteos, que en específico para esclerosis múltiple es un veneno, porque se ha demostrado ya que hay células. Y todo esto parte de algo bien interesante que se llama mimetismo molecular. El mimetismo molecular significa que cuando nosotros ingerimos un alimento, en especialmente la proteína de la leche de vaca en los pacientes con esclerosis múltiple, estos de pasar a la boca llegan al intestino y al estar en el intestino, y al llegar ahí a un intestino que está inflamado, a un intestino que es permeable cuando no debería ser permeable, entonces, la molécula o la proteína, en lugar de absorberse como nutriente, pasa al torrente sanguíneo. Y al pasar al torrente sanguíneo, el cuerpo la reconoce como si fuera un virus o una bacteria. Y entonces empiezas a generar anticuerpos que empiezan a circular por tu cuerpo encontrando algo parecido. Y se ha demostrado ya que la artritis reumatoide está muy desencadenada a este tipo de situaciones antígeno-anticuerpo por alimentos y por un intestino permeable. Entonces es súper importante cuidar la salud de nuestro intestino, no solo quitando los antígenos que son los agresores, sino también cuidando la microbiota intestinal. Antes le llamábamos flora intestinal, pero toda esa microbiota que tenemos, que es realmente importantísima y se ha demostrado ya que tiene un impacto muy grande a nivel de varios ejes que regulan la salud de nuestro cuerpo. Entonces, si no tenemos un intestino saludable, también van a detonarse más enfermedades, depresión, enfermedades autoinmunes, hay muchísimas, pero simplemente a veces nosotros no estamos acostumbrados a escuchar a nuestro cuerpo. Y eso es lo que pasa. O sea, sé que me siento distendida, pero no importa, sigo comiendo hamburguesas o el pan en la mañana o... Y al Pues, rato se me baja. y Claro, pensamos que es normal sentirnos así distendidas, es normal sentirnos inflamadas, es normal sentirnos, pero no es normal, eso no es, es nuestro cuerpo avisando que algo no está bien. claro. En cuanto tú ves que tu estómago está inflamado, quiere decir que algo no está bien. Y eso a la larga puede llevar a temas como enfermedades autoinmunes. Ahorita que también es súper común el tema del hipotiroidismo, que me imagino que viene más o menos de por ahí. Fíjate que sí, en México el hipotiroidismo es sumamente común, o sea, no está diagnosticado con la frecuencia que los pacientes realmente lo tienen. O sea, no se diagnostica realmente porque los pacientes piensan, ah, es normal sentirme cansado, ay, es normal sentirme, pues sí, estoy cansada todo el día, pero sí soy, o sea, ¿sabes? Entonces no lo ven, hacemos como normal algo que no es normal. Y como Totalmente. lo vemos normal, ya no lo cuidamos. Sí, no es normal sentirte inflamada, no es normal tener sueño todo el día, no es normal estar ansiosa y llorando todo el día. No, no es No es normal tampoco el hormigueo de las piernas y de los brazos. exacto, y no es normal no dormir en las noches y tener insomnio. Eso no es normal, nuestro cuerpo no está hecho, simplemente tenemos que escucharlo, tenemos que decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Dónde? ¿Qué está pasando además en mi vida? No solamente que estoy comiendo mal, sino qué está pasando en nuestra vida. Siempre les comento a mis pacientes, nosotros somos mente, cuerpo y espíritu interactuando en un solo cuerpo. Ujú. A veces queremos curar algo en nuestro cuerpo cuando el problema está en nuestra mente o en nuestro corazón. Entonces hay que también entender que lo único que duele, no duele la mente, no duele el corazón, o sea, no duele el espíritu, solamente
el cuerpo es el que manifiesta estos síntomas. Y se ha demostrado ya con estudios médicos que en los pacientes con esclerosis múltiple, después, 15 días después de un evento estresante, que puede ser diferente para cada uno de nosotros, porque todos tenemos un umbral diferente. Después de un evento estresante, hay una recaída. Ujú, Entonces, siempre es bien importante, les digo a mis pacientes, no solo es importante comer bien, es importante entender qué más está pasando en tu vida, dónde estás en este momento, que no te estás dando cuenta que a lo mejor estás en un círculo que te está llevando a mucho más estrés, a mucho más, pues sí, sentirte triste, mucho más sentirte que las cosas no están bien, pero no lo puedes expresar, porque es ujú, otra cosa interesante que he encontrado en mis pacientes. La mayoría de los pacientes que tienen una enfermedad autoinmune que yo he visto están, les cuesta mucho expresar sus emociones, les cuesta mucho expresar que no se sienten bien, les gusta mucho expresar, o sea, hablarlo, el admitirlo, ¿sabes? Porque em, es un factor psicológico bien importante que también tenemos que estar atentos. O sea, no solamente voy a comer saludable, bueno, sí, eso es una parte importante, pero otra parte muy importante es cómo cuidas tu integridad emocional, ujú, qué tan cerca de relaciones tóxicas estás. mm, totalmente, que a lo mejor puede venir todo de ahí, del estrés, ¿no? Exacto, y uno piensa que no, eso no es normal vivir así. No, no es normal vivir así. Ujú, claro. Me gusta cómo lo estás viendo de una manera integral, porque antes estaba tan separado esto. A mí me pasó también con mi tema de tiroides, que no sabías si correr al psicólogo, si correr al endocrinólogo, si correr con el cirujano, y era así como que, a ver, uno me decía, no, este no es síntoma, no, esto no es de aquí, o sea, y al final dices, no me importa quién me lo sane, pero quiero sanarlo, ¿no? Y al final, en mi caso, había muchos síntomas de, me inflaba por todo, estreñimiento, depresión, ansiedad, o sea, todos estos síntomas que ahorita nos estás diciendo. Y totalmente, yo era adicta a la cafeína, comía demasiado gluten, comía demasiados lácteos. Aparte de esos que nos mencionaste, ¿cuáles serían otros que tú definitivamente eliminaste de tu dieta para siempre? Pues mira, para siempre. Y luego eso también te quiero platicar. Gluten, lácteos y huevo en algunos pacientes. Esos son los 3 alergenos más comunes. Hay, en este tema de inmunonutrición encuentras que hay exámenes que son específicos a cada persona y que un examen en sangre es diferente al examen de alergia que te hacen en piel los alergólogos, porque la alergia en alimentos está mediada por otra vía. Entonces, Ujú. este examen se hace en sangre, se detectan este tipo de mecanismos de respuesta y entonces tú te puedes dar cuenta específicamente a ti qué alimentos son los que tu cuerpo dice te voy a inflamar cuando comes esto. Es diferente de cada persona, pero yo he visto que está muy relacionada con los alimentos que comes frecuentemente. O sea, si todo el día te la pasas comiendo, no sé, papa, entonces es muy probable que al final, cuando después de hacerte el examen, seas alérgico a las papas. Esto no pasa con las frutas y con las verduras es interesante porque las alergias generalmente están relacionadas con una proteína. Ujú. Y en la leche es la proteína de la leche de la vaca. Muchas personas me dicen, bueno, y si me la tomo la leche deslactosada, pues la lactosa es un carbohidrato, no una proteína. Entonces de nada sirve que tomes la leche deslactosada o sin grasa, porque el problema no es ni el carbohidrato ni la grasa, sino la proteína. Ok, y el huevo es para ciertas personas. Para ciertas personas, exactamente. Ok, ¿qué hay de los procesados? ¿Qué nos dices de las papitas que seguramente no tienen gluten, pero A ver, qué es lo que has visto por ahí? el problema con los alimentos, por ejemplo, fritos, como las papas o para alimento que esté frito, es que se fríe en aceites vegetales o mantecas. Los Ujú. aceites vegetales, todos los aceites vegetales, cualquier vegetal, es fuente de omega 6 y eso va a inflamar tu cuerpo, Mm, por un lado. La manteca o las grasas de origen animal se han demostrado que tienen un efecto directo sobre la salud del cuerpo y la inflamación en tu cuerpo.
Ok. Entonces, es súper importante. Inclusive hubo un estudio, fíjate, en pacientes con esclerosis múltiple por 30 años. Es el primer estudio y poco, o sea, de los pocos que hay, en el que se pudo seguir por 30 años a pacientes que pensaban, bueno, pacientes que estaban diagnosticados ya con esclerosis múltiple, pero en aquel entonces no había medicamentos. Y entonces el doctor Swan pensaba que la causa de esas cicatrices que se forman en el cerebro eran émbolos de grasa que viajaban por comer grasa saturada, o sea, grasa de origen animal. Mm, Él siguió a sus pacientes 30 años y les dijo nada más, no coman más de 15 gramos de grasa de origen animal, o sea, mantequilla, queso crema, manteca, eh, tamales, arrachera, más de una cuadrito de mantequilla de la que te dan en el restaurante. Como todos los pacientes hicieron caso, algunos no, pero él siguió a los 30 años. O sea, él siguió a todos sus pacientes por 30 años y entonces se dio cuenta que los pacientes que sí habían hecho caso y consumían menos grasa tenían mucho más porcentaje de ser autosuficientes, seguían valiéndose por sí mismos. Los pacientes que no habían hecho caso y que comían grasa de cualquier manera habían fallecido en un mayor número y mm, tenían un mayor grado de dependencia de otras personas, ya no eran autosuficientes. mm, Entonces, les digo a mis pacientes, si eso es solamente por no comer grasa, o sea, deja tú de tomar cualquier medicamento, solo por no comer grasa, ¿qué más quieres? O sea, 30 años que te ofrezcan en tu vida, decirles que dentro de 30 años tú vas a seguir caminando por ti misma, valiéndote por ti misma, creo que es más que lo que uno puede creer. Porque claro, algo que es en esclerosis múltiple es, o que puedes perder, es esa capacidad de poderte valer por ti misma. claro. Y bueno, ahorita ya entrando como un poco en tu tema personal, ¿cómo ves la diferencia de cuando empezaste tú a hacer un protocolo específico para tu tema? ¿Cuáles fueron las diferencias que empezaste a ver? Bueno, me di cuenta que nada debe ser estricto, rígido. Algo que tenemos en común los pacientes con esclerosis múltiple, que yo he conocido, que he conocido a muchísimos, es que somos muy rígidos. O sea, una vez que dices no, es no, y yo me acuerdo que yo saqué de mi casa, así abrí el cajón, saqué todo lo que había, porque yo era ratón. O sea, yo podía comer queso en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, y como aparte yo era la señora de la casa responsable de hacer la despensa, pues entonces claro que iba a esos lugares Sam's y esos lugares grandes donde puedes comprar el queso así, tamaño familiar. O sea, entonces no. Lo primero que hice fue una limpieza de mi casa de todo lo que me podía hacer daño. Entonces saqué queso, saqué harina, saqué todo lo que no, todo lo que sé que no le hace bien a mi cuerpo y lo quité. Y empecé a cambiar por frutas y verduras. Y me acuerdo que al principio de mi diagnóstico, te digo, era tan estricta que solamente comía salmón. O sea, yo dije, no, solo voy a comer salmón. Sí. Cenaba laminitas de salmón, comía salmón, ya no cenaba pesado, cenaba algo ligero. Y así estuve como por, no sé, 3 semanas o 4 semanas, hasta que yo seguía leyendo artículos y dije, Angélica, a ver, me hizo así como que de repente darme cuenta que, claro, el pescado desafortunadamente está lleno de metales pesados. Mm, Córrele a hacerte un examen de detección de metales pesados y aunque no estaba yo intoxicada ya empezaba a tener niveles altos de mercurio. Entonces, claro, y eso te produce síntomas parecidos a la esclerosis múltiple. Entonces, ahí aprendí que no podemos ser estrictos así tan literales, tan de que no, solo voy a comer esto, no voy a... extremistas. Exacto, no podemos ser extremistas porque nos hace daño. Ok. Entonces, 17 años después, te puedo decir, y les digo a mis pacientes, que si quieren comerse un pie de queso, se lo coman siempre y cuando sea una vez al año. ¿Sí me explico? O sea, no es que sea algo que hagas todos los días de desayuno, comida y cena. O Mm, sea, la comida es un placer y tenemos que cuidar que nuestra comida sigue siendo un placer, que nuestras ensaladas sigan viéndose deliciosas y sabiendo exquisitas. O sea, la comida es un placer y tenemos que cuidar eso. Sin ujú. embargo, y si te quieres dar un lujo, está bien, pero no puedes vivir todos los días
ni siquiera un muchacho de 18 años te aguanta una desvelada todo el día y comiendo mal. ¿Sí me explico? Todas las noches después de un mes, o sea, todos tenemos que cuidarnos. Y entonces aprendí que la moderación es muy importante, o sea, que sí te puedes dar un lujo y no pasa nada, mientras sea el mínimo de tu común, que no sea el común, sino sea la excepción. Angélica, ya para terminar, me encantaría saber del alcohol. ¿Qué opinas del alcohol? Pues mira, yo les digo a mis pacientes que nuestro cuerpo ya está golpeado y muchas veces las medicinas lo primero que dañan es el hígado. Entonces yo les digo a mis pacientes, si tu cuerpo ya está golpeado, ¿para qué le quieres dar más patadas? O sea, ya estás en el piso, ya no te ves más, ya no puedes ir más abajo, ¿para qué lo sigues golpeando? El alcohol, aunque dicen que luego es bueno tomar una copa de vino rojo, que es bueno, yo les digo, realmente, si quieres lo bueno del vino, pues tómate el resveratrol, o sea, no necesitas tomar el alcohol en general, el alcohol no es bueno para el cuerpo. Ujú. Yo les digo a mis pacientes que traten de cuidarlo. No necesitamos alcohol para divertirnos, para reír, para festejar. Podemos vivir sin eso y nuestro cuerpo ya está lastimado, entonces, ¿por qué querer lastimarlo más? Claro. Pues muchísimas gracias, Angélica. Mi hermana ya me había hablado muchísimo de ti Ay, y me encanta todo lo que dices acerca de vernos como un ser integral. Me encanta en verdad todo lo que estás haciendo. Espero que pronto estemos otra vez acá platicando de más temas porque yo sé que muchísimas mujeres que nos están viendo necesitan escuchar este tipo de información y también nos da mucha paz que sea de gente preparada y que en verdad sabe del tema y que aparte tú lo estás viviendo en carne propia. sí, Muchísimas gracias. no, gracias a ti. Y sabes, hay un tema que me encantaría compartir con ustedes, que yo lo he visto mucho y que a lo mejor nos puede servir para después, que puede ser una plática después, que sea sobre el proceso del duelo cuando tenemos este tipo de diagnósticos. O sea, no Wow. hay un diagnóstico que puede ser cáncer, un diagnóstico que puede ser enfermedad autoinmune. Cuando te enfrentas a este tipo de diagnósticos que no se resuelven en una semana, Ujú, todos nosotros tenemos que aprender que estamos viviendo y que tenemos que vivir un proceso de duelo. ujú. Y ese proceso de duelo tiene varias etapas, entonces es muy importante identificar en qué etapa estás y cuál es el siguiente paso para que podamos salir a la última etapa, que es la aceptación. Y yo les digo a mis pacientes, cuando lo aceptas con agrado es cuando empieza la curación. Claro, totalmente. Vamos a hablar de eso en el próximo episodio para que estén muy pendientes. Muchísimas gracias por estar acá. Cuéntanos dónde te podemos encontrar. Les dejo mi correo electrónico, es DRA de doctora, guión Ajá. bajo, Ujú, angelica@hotmail.com. Ahí ok. me pueden ir con muchísimo gusto, les respondo sus correos. Si hay más pacientes con esclerosis múltiple, tengo varias presentaciones que los puedo compartir con mucho gusto. Creo que la información es poder y la información se ha hecho para compartirse. Entonces, esto es algo que hago de manera altruista. Me encanta que los pacientes tengan el conocimiento que a mí me hubiera gustado tener el primer mes que yo estuve con ese diagnóstico. Entonces, creo que mi misión en este mundo es compartirlo y que más personas sepan que no todo es terrible, que no todo es malo, que no solo siempre son lágrimas, sino que si te aferras a la mano de Dios, que para mí ha sido como muy importante, el camino está lleno de luz. Y que un diagnóstico no es igual a muerte. Exacto, que no es una sentencia de muerte, un diagnóstico no es una sentencia de muerte y que un diagnóstico no implica estar enfermo. Yo les digo a mis pacientes, vivan desde la salud. Entiendo, todos tenemos un diagnóstico que hay que cuidar, pero yo no estoy enferma, yo no tengo una enfermedad, o sea, yo tengo un diagnóstico, no una enfermedad. Ok, En- es súper importante vivir cada día desde la salud, que si hoy me siento bien, que si hoy estoy con toda la energía, no tengo por qué estar pensando qué va a pasar mañana, con la incertidumbre que todos tenemos cuando te enfrentas a este diagnóstico y que no has resuelto ese proceso de duelo, porque es normal sentirse, pues como que dices tú, que no tienes certeza, pero la realidad es que esta vida nada es ser, o sea, lo único, nadie la controla. y queramos ser controladores y tener todo perfecto, la verdad es que solo Dios tiene el control de nuestras vidas y en esas manos son las mejores manos donde puede estar.
Muchísimas gracias, Angélica. Acá les dejo a todos tus datos. Gracias por estar aquí. De nada, un abrazo. Hasta Nos vemos. luego. Bye.